Como problemáticas: baja integración en la cadena productiva, falta de normas de calidad en el Chile, falta de capacitación, apropiación de tecnología, producción, clasificación, industrialización, comercialización, generación de semillas nacionales mejoradas y, y así. Entonces, pues aquí Los están otros los demás equipos. chicos, Sí, ajá. ¿quién más lo incluyó? Al menos en mi equipo creo que no incluimos eso, lo que comentó el compañero Jaén. Eric. Hola, estoy comparando ahorita lo del índice que mandaste y el índice que tenemos. Estoy viendo cuáles son las... Es que, bueno, nos guiamos a lo que dijeron ustedes, pero antes de que mandaras el guión, nosotros ya habíamos hecho uno. Y pues estoy viendo qué es lo que pues tenemos en base a lo que el guión que mandaste. Pues en sí, pues tenemos todo lo que del guión que mandaste, pero también agregamos algo de, ¿cómo se llama? Del manejo cultural que se da en en el cultivo, un poco de el tipo de fertilización que necesita, los nutrientes y eso, el tipo de cosecha que se da, las épocas, técnicas de recolección y rendimientos pues así en general. Y también tocamos un poco sobre mercado y comercialización de los productos. ¿De los demás agregaron alguno de esos temas? Pues, bueno, ese es el índice que tomamos de mi equipo, ¿no? Pero como para tener idea, pero lo que menciona Eric de comercialización y eso, yo pensé que eso ya iba en la primera revisión de caracterización con los datos de estadística. Entonces, sí se tocan, pero no como un punto aparte, sino que va dentro de como la importancia del cultivo en los lugares en los que se produce. Sí, lo que nosotros tenemos en el sistema económico productivo es nada más la descripción del valor de la producción y la producción que se tuvo en un periodo de cierto tiempo. Esa es la única cosa en la que todavía no tenemos avances porque el compañero que le tocó no nos ha mandado casi nada, pero de todo lo demás ya tenemos lo demás, pues, pero sí en el sistema económico productivo, pues nada más tenemos lo que dice el índice, no tenemos cosas como que información de mercado o así. Sí, igual nosotros no tenemos mucho igual lo mismo, solo lo que mencionó Camacho. El consumo nacional también tenemos por ahí. ¿Y ustedes, ¿Esa Darío? información lo tienen como un punto aparte o está dentro de algún otro, la importancia estadística o algo así? Lo de consumo nacional, no, eso en la introducción del cultivo, como
un poco la importancia del cultivo en el primer párrafo. Ok, coincido contigo entonces. Pues sí, está bien si se presentan como datos generales. La cosa es que nosotros al presentar el documento tenemos que tener un contenido homogéneo. Entonces, pues por cada grupo de cultivos debe de estar estos mismos títulos, aunque algunos le agreguen un poco de información diferente en la introducción o en la descripción. O si quieren darle otro de importancia, sí deben de, como que deberían de quedar en estos títulos. Y si ustedes consideran que es importante agregar otro como mercado, por ejemplo, o labores culturales, podríamos hacerlo. Es algo que todavía se tendría chance de agregar, pero sí tendríamos que acordar el formato final para que quede ese para todo el trabajo y todos los grupos de cultivos. Pues sí, así es. Ese es el fin de lo de los índices para, como dices, tener un orden en todos los cultivos. Entonces, es que creo que lo de mercados también depende de la información que se encuentre por cultivo o así. Entonces, ¿qué hacemos? Digan. Yo propongo que se modifique, bueno, si es necesario que se modifique este índice, o sea que le podamos agregar algunas cosas. Bueno, en este caso sería para mí agregarle algunos puntos que tomaron el compañero Jaén, bueno, que agregaron. Digo, para que sea un documento más, que no haya mucha diferencia, porque por lo visto ellos sí agregaron algunas cosillas y yo pues no lo contemplamos en el equipo. Y creo que otra cosa también sería como, no sé si hay límites para las hojas, porque, o sea, que del contenido, porque en el caso de mi equipo nosotros, a ver, dejen ver cuántas hojas tenemos. Sí, nosotros hicimos 70 hojas, eso incluye las introducciones y las fuentes, las referencias bibliográficas. Darío, ¿tú ya tienes reunido todo lo de tu equipo? Sí, ya reunimos, bueno, ya lo reuní, pero sí, hay todavía detalles. Pero sí, ya lo tengo en un solo documento. Los demás también ya tienen toda la información reunida. Sí, la del índice, sí. Mm, En mi caso no sí, ¿qué tengo más les todo. falta? Me falta que agregarle algunas cosillas. Sí, sí, en tu equipo lo está reuniendo Camila, ¿no? ¿En cuál? En el equipo de Ceci. Oh, sí.
Lo que estábamos comentando es que nos gustaría o nos parecería adecuado enviarle el documento ya unido, todas las partes que ustedes tienen, al profesor el día viernes para que él le pudiera dar una revisión y nos pudiera decir algo que le podamos modificar antes de la entrega final, que es el día lunes. También está en decisión suya si nos quedamos entonces hasta para el domingo reunir todo el documento en el extenso y ya mandarlo como lo consideramos que ya quedó. Si creen que no necesita una primera revisión por el profesor. Yo digo que sí hay que darle una revisión, porque es mucha información y no sabemos exactamente qué, qué es lo que nos falta o nos sobra. Sí, yo también estoy de acuerdo que hay que revisarlo primero porque igual nosotros metimos mucho texto. Ajá, la cosa sería que nosotros necesitamos tener el documento ya, para hacer esa revisión necesitamos tener el documento completo, armado ya cómo va a ir, entonces tenemos que organizarnos cómo vamos a hacer eso. Y lo ideal sería que quedara pues para el día viernes, para después de revisarlo nosotros, pues podérselo mandar también al profe para que le dé una revisión final, ya para decirnos cómo va a quedar. Entonces, como ven el contenido que les han mandado sus equipos, ¿creen que para el viernes ya podemos reunir todo el documento? Pues yo creo que no sería una opción. Es ya Pues sí. tenerlo para el viernes y enviarlo. Pues en mi caso voy a Yo tratar pienso de que presionar a ajá. mi equipo para terminarlo el viernes y pues intentar juntarlo con los demás. Ay, oigan, disculpen, se me fue el internet un ratitín. Bueno, un ratote. No, ¿qué están diciendo? Estábamos diciendo que, bueno, ya estamos acordando reunirlo, que ya el documento esté armado el día viernes para mandárselo al profesor y que nos dé una revisión antes de hacer su entrega oficial el día lunes. Pero necesitamos que ya todos tengan su parte completa y con edición el día viernes para juntarla aquí nosotros, los que estamos ahorita, el día viernes. Ah, ok. Pues a mí me parece bien. Creo que ya es incluso límite porque el viernes ya son menos días para poder editarlo. Entonces, si lo enviamos después, va a ser más complicado. Pues en eso quedamos entonces, ya nada más falta definir si quieren a ese índice de contenido agregarle otro punto para información, también para que tengan los compañeros de aquí, los demás de aquí hasta el viernes para agregar esa información que les pueda hacer falta. Entonces, todos los documentos van a llevar el mismo orden. Sí. Pero entonces para eso ya necesitamos ponernos de acuerdo de una vez qué tipo de índice vamos a tener para ya no estar preguntando o diciendo que me faltó esto, que me faltó aquello. Así es. De hecho, por eso es que se les envió el índice para a partir de ese día que se les envió, se recibieran los comentarios de que aquí me falta, aquí me sobra y aquí esto y el otro, pero por una y otra cosa, pues no se pudo hacer así, ¿no? Entonces, hay de dos. Una, podríamos ahorita, conforme así lo presentó el compañero Camacho, irle haciendo de una vez las modificaciones, cada quien con su
índice en mano para que vaya checando qué tiene, qué no tiene y qué tiene dentro de, para así poder como que limitar también el tema y punto. Y la otra, pero no es tan viable, sería que enviaran solamente el índice y ya checarlo, pero pues es más trabajo para una persona y pues de todos modos estamos aquí como para comentarlo todos, ¿no? Pues yo creo que hay que hacer de una vez pues el índice definitivo para ya no agregarle ni ponerle más. Pues en mi caso, ya como ya había comentado, nos adelantamos un poco con los del índice y ya teníamos un índice prehecho antes de que enviaran el que mandó Camacho. Así que tengo, aparte de lo que puso o lo que pusieron entre ambos, tengo algunas otras más. Y pues lo que podemos hacer en este caso, pues poner aparte a los temas que tengo de más, igual con los demás compañeros, y ver cuál de esos puntos podemos agregarle y cuáles no. A ver, Ok, si ven el índice y de los temas que no hay ahí, ¿qué temas tienen aparte de los que se ven aquí? Para que los digan y aquí los escribo. Es que ya perdí mi documento. También Pues Yael como dijo ya, que teníamos que... ajá, nomás lo de la problemática es lo que tenemos de más. Solo es- Pues en mi caso tengo agregado también variedades más conocidas del cultivo. En este caso sería, a nosotros nos tocó higo y aguacate, pusimos variedades más conocidas. También pusimos un poco acerca de la cosecha que se da en ambos cultivos, qué tipo de cosecha se da, la época, técnicas y requerimientos. Mm, También, a ver, sí, también los métodos de conservación del producto, en este caso como el higo tiene lo que sería producto fresco y seco, y en el del aguacate sería pues producto fresco. Y también eso es tenemos, como el manejo post cosecha, ¿no? ujú, y ya por último teníamos lo del mercado y comercialización.
Tengo una pregunta. La información que agregaste bueno, que agregaron, ¿se apega a lo que está solamente en México o también es de información que hay en otros países o así a nivel internacional? Pues se trata de abarcar en ambas, tanto en México como de manera internacional. Pero más ahorita lo que sería en México. Ok, se los comento porque creo que yo tuve en mi equipo, el doctor Rebollar me dijo que nos apegáramos un poquito más a lo que es la información de los cultivos que hay aquí en México. De manera personal, tengo lo que es lo del arándano, está dentro de mi equipo, son las berries, y la información que yo utilicé no es como que muy de México porque no está como tan descrito como la cantidad de información que hay en otros países donde hay mayor producción. Entonces, por eso se los comento para que lo chequen en sus trabajos también. Darío, ¿tú tienes algún otro tema que no tengamos en el índice? No cambió nada, casi, bueno, sí nos apegamos más al índice, no hicimos mucha modificación, al contrario, según yo, pues faltaría agregarle unas cosillas. Ujú. ¿Quieren que les comparta mi Sí, pantalla? sí, ahorita nada más, primero quedamos en esto de las cosas que estamos hablando para agregar al índice. Y bueno, lo de variedades y requerimientos sí está acá, que sería supongo que en la fertilización y después de la morfología, las variedades. Entonces nada más quedaría discusión la problemática, el manejo cultural y pues el mercado y la comercialización y conservación del producto. Si es, pues no está tan bien que ya hayan realizado pues ese trabajo, ya hayan investigado esa parte y al final no se termine incluyendo, pero pues sí también tenemos que considerar que si decidimos agregarlos todos o los que decidamos agregar, pues vamos a tener menos tiempo para agregarlos, ya unos días nada más, entonces hay que poner el punto medio entre lo que sí podemos tener para el viernes y lo que creemos que es más importante para agregar en esa información. Entonces, pues digamos, ¿cuáles incluimos? Pues lo de la problemática, si quieren, pues lo podemos sacar, porque sí está un poco difícil de como que de investigar cuál es la problemática de este cultivo. Eh, pero sí, nosotros lo pusimos porque fue una de las cosas que, por lo menos que me acuerdo que dijo el profe, que debía llevar. Pues al menos en ese punto yo creo que sí sería importante incluirlo, ¿no? Porque creo que la problemática es algo que veríamos en campo, pero ya que no vamos a salir, sería una información pertinente que debería ir ahí. Pero pues ustedes son los que van a hacer esa parte porque nosotros hacemos la caracterización. De hecho, también sin la caracterización ahorita quieren agregar
o consideran que algo no va, pues ahorita lo checamos. Rápido nada más, pero sí convendría ya definir de una vez esto, pues un poco más rápido. ¿Qué dicen los demás? Es que siento que la problemática sí debería ir, pero es un tema demasiado Igual, extenso. yo creo que la problemática, como dices tú, es importante. Y en la problemática, ¿qué se supone que se va a hablar? Así de lo que se está viendo en el producto, ¿no? Sí, pero los problemas más, los problemas más fuertes, los más comunes que tiene cada cultivo. Jaén, para tener eso, ¿cuáles fueron tus fuentes? ¿En dónde lo investigaste? Bueno, pues yo en un eh, pues siempre hay artículos como que dicen la problemática de tal cultivo en México. Al menos yo lo investigué en uno de esos, creo que lo escribió este Gastón. Y de los de mis compañeros, no sé de dónde lo habrán sacado. Creo que igual vienen en los folletos de INIFAP. Ok, pues yo creo que siendo un punto importante, así como ya lo describió mi compañero Camacho, podríamos centrarnos los equipos que no tenemos tan como desarrollado ese punto y, y hacer lo posible para tenerlo para el 12. ¿O qué opinan los demás? Pues, pues no sé, por ejemplo, aquí para lo del ajo que hizo Felipe, la problemática nomás es un párrafito que dice: de acuerdo con distintas fuentes, la principal problemática del cultivo a nivel nacional es la entrada masiva de ajo importado, principalmente de China, lo que causa una baja en los precios de los productores y pérdida de ganancias, por lo que la superficie sembrada y cosechada ha disminuido considerablemente. Eh, por ejemplo, para el tomatillo, sí es difícil establecer riegos, no es compatible para producir en invernadero. La fertilización es muy irregular y cosas así. Por eso digo, sí está un poco complicado, pero encontrar la problemática. Así que pues, por nosotros no habría problema que la quitemos. O sea, nosotros ya la tenemos, pero pues igual no tendríamos problemas si se quita. Pues si lo abarcamos bueno, si lo abarcamos así de manera general, pues yo digo que no hay problema de meter la problemática. Sí, podría ser de forma general. Entonces sí podemos incluir la problemática. Bueno, yo opino. Sí, nada más faltaría Darío y Ceci que digan que sí y ya vemos en qué parte la ubicamos y seguimos con el otro. Sí, Sí, me sí, sí, parece por bien mí no hay incluir ningún la problema. problemática. Está bien, Mínimo va a ser una ¿en hoja, qué ¿no? parte?
Sí, yo creo, nada más lo más general. ¿Dónde lo ubicamos? Ahí después de plagas y enfermedades. ¿No sería al inicio? Antes, ¿no? Casi al principio. A ver, súbanlo. Ajá, yo creo que va En- como después de la introducción Ujú. o después de datos estadísticos de la distribución y todo eso, antes de taxonomía. Antes de taxonomía, después de distribución o después de antecedentes. O después del nacional, ¿no? En los antecedentes, el último que dice nacional podría ir después del nacional, ¿no? Porque se supone que en las problemáticas vamos a hablar de México, ¿no? Del problema aquí en México. Ahí en cuanto al nacional, no podría ir porque la distribución nacional como que incluye esos puntos que están ahí. Ajá, entonces, ¿dónde quedaría? Yo digo que entre antecedentes y distribución. Si es así, sería abajo de Michoacán, pues. ¿Aquí o debajo de Michoacán antes de taxonomía? Debajo de Michoacán, ¿no? Mira, yo digo que debajo de Michoacán, porque retomando lo de la distribución o importancia que tienen a nivel nacional, entonces se puede ahí presentar la problemática que hay de acuerdo a eso. La distribución internacional y nacional son los subtemas de la distribución, ¿va? ¿O son temas apartes? No, son subtemas. Ok. Antecedentes, distribución, presupuesto. Bueno, entonces variedades ya está en el índice acá, después de morfología, entonces ese lo quitamos, que sigue entonces el manejo cultural. Creo que parte del manejo cultural está en el requerimiento de los cultivos, al pues ponerlo de las podas y la fertilización y la plantación. Y creo que ahí también ustedes pueden agregar más información que ya tengan sobre el manejo cultural en cualquiera de estos puntos. ¿Qué se hace con la preparación del suelo, por ejemplo? Si hablan del suelo que requiere el cultivo. O podría ponerse como punto aparte el manejo cultural, pero sí antes o después de requerimientos del cultivo. Bueno, bueno, en el índice que tenemos nosotros, el que hicimos, no tenemos como en sí requerimientos del cultivo, sino como requerimientos agroecológicos. Y ya por eso Ujú. pusimos manejo cultural aparte. Por eso como que bueno, ustedes aquí pusieron como también requerimientos de cultivo, la fertilización y podas. Y nosotros por eso hicimos eso de manejo cultural aparte, porque teníamos como otro tema hablando acerca de los requerimientos agroecológicos del cultivo. Pues entonces nada más podrían copiar esa información y pegarla en el punto que vaya mejor aquí, ¿no? ¿Cómo? Sí, si sobre el manejo cultural lo escribieron aparte y tienen algo sobre fertilización, lo quitan de manejo cultural y lo pegan aquí en fertilización, la parte que tenga que ver con la fertilización. Nada más sería adaptarse pues al índice y al orden que lleve el índice. Ah, no, eso sí lo vamos a hacer, pero yo lo que estoy diciendo es que nosotros en sí no tenemos como requerimientos del cultivo, sino como requerimientos agroecológicos, y de ahí pues pusimos lo que sería clima, suelo, agua y temperatura. Y después manejo cultural, en donde estamos viendo lo de fertilización, poda y riego.
Pues sí. Ajá, entonces, Pues no sé de qué mejor manera lo vean, o si quieren que cambiemos nuestro índice, pues como vean los demás. Como quiera, al final va a ser solamente un solo formato. sí va a ser un solo formato. De hecho, lo ideal sería que la información que ya tienen, pues la fueran agregando en un documento que tenga pues el índice y ya así completar la información como un formato para que tenga el mismo orden y también de aparición de los temas y también los mismos temas. Bueno, los requerimientos también ya pues están en los requerimientos de fertilización, supongo. Pero pues manejo cultural va en no va en los sistemas de producción del cultivo. Pues creo que sí. ¿Qué pusieron en los sistemas de producción de cultivo, Ceci? ¿Sí está? Ahí se puso como el cultivo en hidroponía, en orgánicos, acolchados, invernaderos y todo eso. En mi equipo pusimos como el tipo de nivel tecnológico en los sistemas de producción de cultivo que fue empresarial más que nada. Pues es información similar, ¿no? No tanto, sí. No, No, son cosas diferentes. ¿Puedes repetirlo, Ceci? ¿Qué es lo que pusiste en el tuyo? sí, se pusieron las distintas formas de cultivar el cultivo que nos tocó en cuanto a berries, como, ay, perdón, como orgánico, hidroponía, invernaderos y todo eso. Pero el que tú mencionas sí es como una escala, escala o nivel de la producción en cuanto a pequeña, micro, familiar o así de la empresa. Sí, por lo visto, sí. El manejo cultural, nosotros lo que, bueno, tratamos de abordar es la preparación del terreno, el tipo de abonado que se tiene, el tipo de riego y pues en otras cosas similares a eso. Creo que en ese podemos quitarlo cambiarlo de suelo como preparación del suelo y ya podría entrar ahí lo de manejo cultural o manejo cultural del suelo y ya se refiere prácticamente a lo mismo. Pero pues es que lleva más cosas, ¿no? Como desde la siembra, desde si se producen charolas, cómo se produce, qué densidad. Oh, cierto. Aparte del manejo cultural, también tenemos propagación, reproducción por semilla, reproducción por estacas y otros métodos de propagación.
Bueno, además me parece que en un cultivo puede haber muchos métodos de manejo cultural, ¿no? Sobre todo si se refiere, pues, si es de riego o si es de invernadero o cosas así, dependiendo del cultivo que tengan. Entonces, pues no sé si, qué tan conveniente sea hablar en general de una preparación de suelo, porque supongo que debe ser muy diferente también dependiendo de la región donde se cultiva, y estamos hablando de una región muy amplia, digamos. Pues la Sí, idea de nosotros de meter el manejo cultural, pues sería hablar de en general del cultivo, no solamente de una región en específico. Solamente mencionaríamos los tipos de manejos culturales que hay, no vamos a hablar específicamente de uno. Al igual que la Bueno, problemática, solamente vamos a abordar lo general. los tipos entonces serían, está bien. Pues entonces decidan si quieren que también se agregue el manejo cultural y los que no hayan agregado todavía información sobre eso, pues lo pueden ir agregando también. Si en sistemas de producción del cultivo pues les faltan las distintas formas en las que se produce, pues también yo creo que sí es algo que nada más se le podría dar una buscada rápida, de pues el higo se produce en tal y en media sombra y así, ¿no? Nada más de una forma muy general. Y pues si manejo cultural lo vamos a incluir, pues primero digan y ya después vemos dónde. Yo digo que sí. pues que igual ¿Quién, depende del quién? cultivo. Eh, pues al menos para mí, que me tocó Chile, pues ahí es un revoltijo porque pues no es, incluso en la densidad de siembra varía mucho de, de un chile, de un pimiento morrón a un habanero. O sea, no es tan fácil generalizarlo. Sí, es difícil generalizarlo. Pues si consideras que no, pues puedes votar que no y quedarían también los votos de los dos compañeros que faltan, porque pues yo no puedo votar porque yo no voy a hacer esa parte. Yo estoy en lo de la caracterización. Voten y ya desempatamos eso. Darío, Pues, Ceci. pues creo que sí estaría bien entonces, porque, o bueno, al menos si bien no generalizar el sistema, las prácticas culturales, al menos eh, poner una tener algo pues de referencia al menos, como para no estar tan perdidos. Sí, yo creo que sí se puede agregar y así como dice Jaén, dar como unos rangos, ya que hay mucha variabilidad, entonces se podría hacer así por medio de rangos generales y información pues como general. ¿Puede repetirme lo que se tiene que abordar en manejo cultural? Es decir, sería como la forma de cómo se siembra. No me quedó muy claro. Sí, pues desde que se prepara la planta, se prepara el terreno, todas las prácticas, no sé si se tenga que dar tutoreo, todo eso. Eh, ¿Está bien ahí después riego el manejo cultural o antes de los requerimientos del cultivo? ¿No sería después de requerimientos del cultivo? Porque se supone que en manejo cultural no sería abarcar todo esto, lo que está aquí, ¿no? Suelo, plantación, fertilización.
Entonces, ¿dónde? Yo digo que antes de requerimientos del cultivo. ¿Cómo ven los demás? Pues creo que después de ahí donde está bien, ¿no? ¿Quién más? ¿Tú, Darío o Ceci? Híjoles, no, pues la neta no sé como que dónde puedo ir, me quedé pensando en qué cosas agregar en cuanto a los cultivos que tenemos nosotros. Sí, es que yo también no le hallo dónde meter eso del, ¿cómo se llama? Del manejo cultural, porque nosotros seguimos este índice y tenemos en orden esto: suelo, plantación, fertilización. Yo creo que se podría abajo de riego, pero no como manejo cultural, ya que como ahorita lo dijo Jaén, que es como si el cultivo necesita tutoreo o necesita X cosas, se podría poner como otro y entre paréntesis poner esas cosas. Pues sí, pero eso nada más sería como agregar un punto de estructuras, en poner otros y agregar estructuras y cosas así, pero me parece que lo que los compañeros quieren incluir es algo más como de la preparación del suelo, el cómo se obtiene la plántula o si se siembra directamente ese cultivo o cosas así, supongo. Pues si es así, en mi opinión, quedaría para cambiar lo que dice suelo como preparación del suelo y después siembra y ahí ya se especifica si es trasplante o todo eso, la cosa es siembra. Y en plantación pues ya se ve todo eso de acuerdo al cultivo, ¿no? Sí, yo también pienso que sí, en- está bien como lo plantea Cecilia. Sí, es que Sería cambiar. también ese es Ujú. como, ajá, sí, Darío, sí. Ah, sí, te decía Camacho que sí estoy de acuerdo. No, te cedo la palabra. Es lo que, es lo que yo les comentaba al principio, que si la información que tienen en lo del manejo del cultivo, no me acuerdo cómo es, puede ir agregado en esos puntos que ya están. En el suelo, por ejemplo, poner un apartado de qué preparación generalmente se le da al suelo para ese tipo de cultivo. En la plantación, pues la plantación es el paso después de la siembra. Y si la siembra se hace en charolas, cómo se realiza la siembra? Podría incluirse el punto de la siembra, pero pues igual se podría agregar a esta parte que ya está, digamos. Eso es lo que les está sugiriendo, la cosa que ya investiga en vez de agregarlo como un punto aparte. Sí, pues yo digo que sí se podría incluir ahí donde en requerimientos de cultivo, fácil. Voy a agregar esto y
Quedaría así entonces. Creo que se podría quitarlo de otros para que déjalo, pero hacer. Es que creo que también nos estamos un poco desviando o no está bien planteado porque una cosa son los requerimientos y bueno, a lo que me refiero es que, por ejemplo, dices suelo y dices, no, pues el cultivo necesita suelos de tal y tal y tal pH y así, ¿no? Las características del. Pero en cuanto a preparación del terreno, eso iría como ya como en el movimiento del cultivo, no iría tanto en porque así como tú le dices ahí, así se tiene que hacer, pues no, sino que iría más como los pasos del establecimiento, ¿no? Ujú. Si le agregáramos eso de manejo al título del contenido de esa parte, tal vez. Como quiera, se tendría que subdividir en requerimientos y después en manejos. Sí, pero si se dividiera así con todo ese contenido, pues los compañeros que todavía no consiguen todos estos puntos, aparte de investigar la problemática, pues sí sería mucha información. Aparte tenemos examen el jueves. La idea es que ya no le muevan tanto, nada más incluir la información que todos tienen para que no se desperdicie lo que ya hicieron. Y que les haga falta, pues nada más agregarles un poco. Pues entonces le podríamos dejar ahí en requerimientos de cultivo en vez de ponerle todos esos puntos, dejarlo libre, así, pues a lo que cada quien haya investigado. Es que yo siento que, bueno, al igual que Ceci, que los requerimientos van más a lo que necesita la planta, no a lo que uno necesita darle como manejo. Eso siento que sería de otra forma. Porque si me dice requerimientos del cultivo, ¿no? Pues que requiere, pues como dice, cierto pH o tipos de cantidades de nutrimentos o cosas así. Y si fuera uno de los puntos, entonces sí podría ser qué manejo requiere el cultivo, ¿no? ¿O no? Pero si le dejas solamente Creo manejo, queda muy que abierto, ¿no? ándale, eso iba a decir. Tendría que ser Yo creo manejo de qué. que esto de manejo ahí en requerimientos no está bien, no se ve bien, porque como contemplas el manejo ahí dentro. Entonces, estábamos hablando antes de tener esta discusión de si ponerlo antes de requerimientos del cultivo o después de requerimientos del cultivo. Entonces, volvemos a decidirlo nuevamente si el manejo va antes o después, como un tema aparte. Va antes, ¿no? Podría ser manejo del cultivo y ya el requerimientos, retirarlo, quitarlo de ahí. No, no podríamos quitar requerimientos porque sí,
Es un punto importante. Pero requerimientos Entonces, no iría enfocado más a fertilización. Se supone que en la fertilización nosotros estamos diciendo qué ocupan los cultivos o cuánto, que sí, No, pero aquí se quiere referir al cultivo, los requerimientos que necesita el cultivo, no qué tipo de fertilización necesita. bueno, entonces el manejo cultural queda antes de requerimientos del cultivo. Y ya, pues no todos los cultivos tienen manejos similares. Principalmente es muy diferente entre frutales y herbáceos, entonces pues quedaría casi como un punto medio libre para que agreguen después de aquí qué información consideraron ustedes en sus equipos como manejo y también eso ya pues para que tengan más libertad de agregar la información. ¿Cómo ven? Me parece bien. me parece bien, no hay problema. Sí, solamente yo le podrías poner ahí en manejo cultural como unos paréntesis en cuanto a la información más o menos que puede ir ahí. ¿Por sí? Díganme, ¿qué más? Eric, eres tú el que tiene ese punto. Ah, sí, perdón. Dice manejo cultural, preparación del terreno. Tenemos también lo que sería el riego, el abonado, la propagación, podas y hasta ahí. ¿Eso qué tan similar es a los requerimientos del cultivo? Es que en el manejo cultural, parte del manejo cultural para la prevención de, ¿cómo se llama? Bueno, para hacer que la planta produzca, pues se necesita las podas y así nos arrojaban los documentos donde estábamos investigando, que manejo cultural agregaba todo esto en ejemplo como el cultivo de higo. A ver, si describiendo la información, tenemos que en los requerimientos el higo requiere cierto número de podas, de cierta forma, tal vez en los primeros tales años de formación y en los primeros siguientes años de producción, ¿qué se incluiría en el manejo cultural? ¿Cómo se realizan las podas? Ujú, y pues así como lo dijiste, cada que cierto tiempo se hacen las podas y de qué manera se hacen y cuáles son los tipos de podas que más se utilizan. Pero entonces, ¿qué iría en requerimiento del cultivo en poda? No sé por qué hay esta poda, porque nosotros no tenemos así en requerimientos de cultivos. Te digo que nosotros no tenemos requerimientos de cultivos, sino requerimientos agroecológicos. Lo que sería clima, temperatura, suelo y no me acuerdo qué otro detalle dije. Tenemos como requerimientos agroecológicos, clima, suelo, agua, temperaturas y factores climáticos que afectan el cultivo. Y en sí no tenemos requerimientos del Ok, cultivo. ok, mira, yo creo que ahí hay un problema de que entendimos mal las cosas porque entonces sí queda dentro de requerimientos, o sea, lo único que es
separar tu información y los puntos vienen ahí cultivo. De los otros equipos, les tienen los puntos así como están aquí en requerimientos, o también los tienen como Eric, que están en manejo cultural o así. Yo lo tengo así como es como mandaron el índice original, no le agregué el término este de manejo agroecológico, como dijo el compañero Eric, yo lo dejé tal cual así, entonces nosotros nos fuimos desglosando suelo, siembra, plantación, no agregamos esto de lo que comentó Eric. Aunque fíjense que sí, ahorita que solo una cosa que hace falta y sí es importante es los requerimientos climáticos. Bueno, eso yo creo, de, no sé, unidades calor u horas frío, algo así. Y temperatura media, al menos como básico, yo creo que eso sí lo pueden agregar. Bueno, lo sugiero. Es que nosotros lo que hicimos fue diferenciar eso, lo que necesita el cultivo en cuanto a clima y todo eso, como requerimientos, ¿cómo se llama? Agroecológicos. Y ya por eso, como requerimiento de cultivo, ya pusimos eso y manejo cultural, propusimos otros tipos de factores. Pero, ¿por qué no podrían ir en la misma lista? Mm, porque siento que requerimientos del cultivo se basa más a lo que necesita para desarrollarse, no tanto el manejo que se debe de llevar para tener el cultivo. Ok, mira, entonces, si tenemos información tanto del manejo cultural en cuanto a las cosas que propone Eric y tenemos información de los requerimientos del cultivo, entonces se puede separar entre requerimientos y entre establecimiento de la parcela. ¿Por qué? Porque en requerimientos entonces solamente vas a poner de manera general lo de requerimientos de horas calor, horas frío, el suelo, la fertilización, las podas y si acaso yo creo que también es el riego porque en algunos viene como que necesitan tantos litros y en tal conductividad eléctrica y todo eso. Y entonces, en establecimiento de cultivo, entonces ahí ya puedes poner la preparación del terreno, el tipo de siembra, cómo se hace la plantación en cuanto a metros y distancia y arreglo topográfico y todo eso. Entonces, solamente es separación de los términos que involucra a cada uno, porque si realmente hay requerimientos como plantación, pues no queda muy bien porque hay muchos arreglos topográficos que se pueden dar. Entonces eso yo creo que entra más en establecimiento del cultivo. No sé qué piensan los demás. Pues sí, que queden como 2 puntos nomás. Requerimientos agroecológicos y manejo, establecimiento y manejo. Ya sin desglosar más puntos porque pues cada cultivo es diferente. No es como que un frutal tiene horas frío, pero pues, las horas frío valen cacahuate para, no sé, pues, para el chile Blanco, no digamos. ocupa. Ajá. Ajá, por eso, ay, perdón, ahí quedaría como climáticos. Ahí ya sería si tu cultivo requiere horas fríos, si tu cultivo requiere solamente una temperatura óptima para su buen desarrollo, o todo eso ya sería
que se apegue al tipo de cultivo, ya no iría como que le pongas ahí, no necesita de horas frío, o sea, no, eso ya no. Sí, pues son los Quiero requerimientos poder- sin, sin meternos en Ajá. agroecológicos o climáticos o ambientales nomás, sin requerimientos, sí. Sí. Que entonces, ¿qué puntos paso para arriba? Climáticos, no, suelo tampoco. Eh, el riego creo que tampoco, porque pues, sería mejor nada más incluir de cuántos litros aproximadamente necesita el cultivo, ¿no? Entonces paso podas, fertilización y plantación o no. Yo creo que sí. Que dicen, de todos modos ya tienen la información, simplemente sería cambiarla de un lugar a otro. Ujú. Sí, pues Ajá, Sí, sí. está bien. Primero consideración pondría de ahí cada quien. preparación del terreno. Así quedaría entonces. Oye, en requerimientos, en vez de climáticos, ¿no puede quedar como clima? Pero requerimientos es plural, ¿no? Ahí Más bien, entonces ahí abarcaríamos también lo que sería precipitación, temperaturas y entre otras cosas como esa. pues es climático y es clima Creo, también. Sí, sí, sí. no, iba a decir que creo que precipitación puede ir dentro de riego y que también creo que hay falta en requerimientos en alturas. O no sé si entra dentro de climáticos. Pues podría ser un punto aparte, muy corto, pero sí un punto aparte. Sería más adecuado. Pero eso no iría en distribución, como hay un punto aparte. A ver, distribución, antecedentes. Yo creo que sí está como un poquito de más, porque incluso, así como dice Eric, se puede tocar en distribución o también en variedades, porque al menos en el cultivo de arándano y de berries en general, hay variedades en las cuales hay un amplio rango de alturas y todo ese tipo. Entonces, no está bien. Sí, estaría de más. Bueno, siendo que ya quedó así, ¿qué más les gustaría agregar? Porque Este, todavía falta decir agregar, no. el tema de comercialización. Eh, ¿El tema de qué? mercado y comercialización y métodos de conservación del producto. Allá. Yo creo que ese de métodos de conservación del poder quedar un poquito mejor como manejo post cosecha. Igual que el manejo cultural quedaría como abierto para los diferentes cultivos.
Pero entonces sí se incluiría la conservación, el manejo cosecha. Pues Oye, ¿eso no podría ser, no se puede incluir en el manejo cultural como último punto? Sí podría. yo tengo una ¿Todos de duda. acuerdo? Sí. Mm, ¿Qué? eh, ¿Queda como manejo cultural o establecimiento del cultivo? Es que la fertilización y las podas no son parte del establecimiento. ¿Que no Oye, Ceci, la fertilización y poda iba en como requerimiento? O sea, No, solamente para decir como los rangos que necesita de nitrógeno, fósforo, potasio y todo lo demás. pues sí, ahí estaba, pero pues dijeron que lo cambiara para arriba. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, pero ¿quién lo dijo? Yo había dicho lo contrario. Otra vez, pues. Eric, ¿qué ibas a decir? que se puede repetir otra vez lo de, ¿cómo dijiste? Ah, ay, lo último que explicaste, se me olvidó. No manches, yo digo muchas cosas. Lo del establecimiento. Ya, que si solamente es cambio de término, por así decirlo, iría manejo cultural o establecimiento del cultivo. Es que siento que establecimiento es más cuando apenas vas a poner el, ¿cómo se llama? El cultivo y solamente lo pones, nomás lo estableces. Y ya manejo cultural siento que es las prácticas que se van dando desde que lo pones hasta que cosechas. Bueno, es mi punto de vista, pero no sé cómo digan los demás. No, pues, no sé qué digan los demás, pero de todos modos, ya con la revisión, el profe nos podrá decir si está bien, si va de otra manera o algo así, ¿no? Creo que ya son cosas como mínimas de cambiar, de hacer algún cambio. La verdad, yo creo que el profe va a estar más interesado en los contenidos que si el lugar más correcto para la fertilización era en un lugar o en otro. Creo que no creo que nos vaya a hacer una observación en eso, pero sí, yo creo que lo más importante sería ahorita decidir si van a incluir manejo post cosecha y mercado de comercialización, porque no hay mucho tiempo, consideren eso, y para incluir algo a medias y que mejor no esté, tal vez sea mejor que no esté, si la información se va a dar de forma inadecuada. Y para el tiempo que nos queda, no creo que nos permita desarrollar bien esa información, pues les permita.
Pues entonces Yo ya tengo una para pregunta, terminar. entonces, Sí. sí, yo tenía una pregunta. En manejo cultural, abarcaríamos entonces nada más estos 5 puntos que están aquí desde preparación del terreno hasta podas. No, pues ya depende del cultivo que tengas. No sé si tu cultivo ocupe también que le ponga un tutoreo. Me parece que Ajá, no, porque precisamente. Que le hagan cajetes o no sé. Pues yo creo que para terminar ya la discusión, ya nomás hay que ponerle, como se dice, establecimiento y manejo, y ya. sí está bien. Sí, estoy de acuerdo con Jaime. No es discusión, es debate. Mm. Y en cuanto al manejo post cosecha, yo creo que quedaría como muy general o en sí, ¿qué es lo que se trata ese punto? Porque yo diría que solamente sería como cuánto se consume en fresco o en alguna otra presentación o así, pero serían como datos muy generales, ¿no? Como estadísticos. El manejo post cosecha, ¿no? Pues en el manejo Sí. post cosecha, Bueno, yo lo que... dale tú, Darío, dale. Sí, adelante. Yo decía que en manejo post cosecha no sería como describir un poco sobre el producto, ¿no? Cómo lo conservan, ¿no? Para llevarlo al mercado. Bueno, al menos así yo lo abordaría. Pues yo también concuerdo con Darío, es más el manejo que se le da después de la cosecha, qué tipo de tratamiento se le da. Haz de cuenta como en el limón, se le da un tipo de tratamiento para que dure un poco más después de la cosecha. En otras cosas igual. En este caso, en el otro caso sería igual como la flor de Jamaica que se pone a secar para pues que dure de cierta manera más y no se echa a perder. Y hay muchos ejemplos. Y yo por eso puse manejo post cosecha en el higo y en el aguacate, porque a ambos se les da procedimientos después de la cosecha. Pero ahí en manejo post cosecha supongo que va a ser como una media página, no nada más decir, ser muy breves, ¿no? Pues yo digo que sí, pero también hice una pregunta si manejo post cosecha no se puede meter en donde ahora es establecimiento y manejo. Es que ahí estamos hablando del establecimiento y manejo del cultivo. Sí, el manejo post cosecha sería del fruto. Buen punto. Y si lo retiramos y nada más dejamos el mercado, o bueno, sí, ¿no? Pues es que siento Pero que yo se lo sugiero, mercado y es más comercialización importante. nada más sería como reducirlo, no nada más dejarlo en mercado. Entonces es nacional e internacional y ya. Pero creo que esos datos son más, Eh, más socioeconómicos que técnicos. Creo que el centro de esta descripción del cultivo es meramente técnica, ¿no?
Entonces tendríamos que quitarlos esos, ¿no? Los últimos, mercado y métodos de conservación del producto, ¿no? Tendríamos que llegar hasta enfermedades y ya, ¿no? ¿Cuál sería entonces la opción aquí? Pues ustedes planteen, también me parece que es un buen punto, aunque no, el manejo post cosecha no, el mercado y la comercialización sí, porque es algo importante pues, pero no va con el tema y no lo podemos incluir arriba porque arriba hablamos en una perspectiva general de los estados, que es una información importante y el único lugar donde se puede incluir es ahí, en mercado sería nada más. Pero esa es mi opinión, Sí, Kevin, entonces lo si se dejamos. incluye. Y si lo quitamos, digo, para que no nos haga mucho ruido. ¿Qué se incluiría en mercado y comercialización? Pues en el mercado son, pues a dónde vas dirigido y la comercialización, de qué manera se puede transportar, ¿no? Es que en estos dos últimos es lo único que nos está y no tengo pues mucha información acerca de ello. Yo opino que mejor los quitemos y ya que el doctor nos diga si agregarlo, por eso ya sería observación del profe. Yo digo que mejor lo quitamos para que así, bueno, y ya después él nos dice si ese aspecto lo incluimos. Sí, o si hizo falta para eso. Bueno, Sí, pues, ya nada más de forma rápida, si no tuvieran otro comentario de su parte, lo que creo que deberían hacer es ahorita mismo comunicarle a sus equipos qué datos faltan, que se los dividan para que puedan completar la información. Y para el día viernes tenemos que programar a qué hora nos reunimos y en ese momento sí nos tenemos que agarrar un ratito más o menos porque ahí vamos a unir el documento completo. Entonces sí vayan apartándose un rato libre el viernes y también queden de acuerdo para que ya tengan todo el trabajo de su equipo ese día. Porque es importante porque si no nos vamos a atrasar también para enviarlo el día viernes en la tardecita noche. ¿A qué horas quedamos el viernes? Yo propongo que La clase de las humanas, 6. yo digo que antes porque yo tengo que caminar todavía, tengo que comer en la tarde. ¿a qué hora dijeron? Con fecha, Darío. El Digo, viernes ahora. sería después de las 4 porque tenemos comunicación científica. Yo propuse las 6. Darío dice antes. 5 en punto. A ver, ¿qué hora salimos de la clase? ¿4:30? A las 4. 4:20. Si le empezamos a las 5. Va. Sí, a las 5 para que... Sí, a las 5. Los demás, Yo digo que las 5. Yo igual que a las 5. mientras, mientras se deciden en el diagnóstico biofísico, a mí que en específico que soy encargado de esta parte, estos son los mapas que estamos haciendo. Le preguntamos al profesor si lo debíamos hacer de cada estado de forma general. Pues dijo que era un documento informativo y que nada más era para dar una perspectiva, entonces que de forma general estaba bien. Al inicio se propusieron más temas de los componentes del ecosistema que estos, pero hay algunos que no quedan bien hechos mapa, que la información no se puede interpretar, entonces lo que no se incluye en mapas se va a incluir en tablas
y los que sí se pueden, como este, que son los tipos de climas, pues van a tener su tabla, y ya más adelante van a ir sus interpretaciones, después de más tabla gráfica, y esa es en la forma en la que se van a ir presentando. Pues sí, el diagnóstico del territorio en cuanto a lo social, pues ya toda la información está completa, eso sí, a la compañera que le tocó esa parte, pero les digo, en los datos que ustedes dicen que se deben incluir del CIAP, de los cultivos, en su importancia económica y el valor de la producción, pues sí, hasta yo estoy un poco preocupado porque no he recibido información de eso, pero pues también voy a consultar con mi equipo que ya se pongan las pilas bueno, a la persona que le toca eso, pues ya es por con eso, ¿no? Porque sí, para tenerlo el viernes, pues sí, ya hace falta. ¿Qué más? ¿Qué pasó, Darío? Tiene la mano levantada. Sí, es que quería comentarles que antes de retirarnos me podrían comentar ya así de manera general cómo quedó finalmente el arreglo, para que así todos estén de acuerdo, y en este caso yo pues no confundirme y hacer seguir este que se modificó ahorita. Pues según yo, creo que van a agregar algo en problemática, van a acomodar la información que ya tienen de establecimiento y manejo, dividido en establecimiento y manejo y requerimientos del cultivo, y nada más es lo único que tienen que hacer, y agregar la información que les falte de este índice, dependiendo de qué hayan agregado hasta el momento. Si es así o hay algo más que tienen que hacer ustedes. Sí, entonces supongo que se modificó poquito este documento y ya podría yo acceder, ¿no?, desde el celular y descargarlo nuevamente, ¿no?, para usarlo Sí, en, lo estoy editando de hecho en línea. Ahí pueden entrar al link que se había mandado antes y ahí pueden ver lo que ya está actualizado. sí, ese era mi comentario. Bueno. Otra cosa que yo creo que es interesante para tenerlo listo y ahora que vamos a empezar a agregar información y todo eso, es tener en cuenta cómo va a estar cómo va a ser el formato del documento en cuanto a letra, números y todo eso para que cuando se peguen no se vaya a hacer todo un desorden. Cierto, eso. ¿Cómo ven aquí la forma en la que está acomodado? En donde las imágenes están, no hay textos del lado de las imágenes, los subtítulos en negritas y pues aquí lo que se podría cambiar es el tamaño de la letra porque sería el 11. Entonces, como ven, cambiamos de letra y Sí, hay que tamaño cambiarle. y... Ajá, Sí, hay que cambiarle, ponerle el 12 y usar, por ejemplo, el Arial, o puede ser el Times New Roman, y el interlineado, no sé cuánto le pusieron ustedes. En el caso de nosotros le pusimos 1.15, creo. pues está bien. En el caso del mío se le puso 1.5. Sí, 1.5 es lo normal, ¿no? Pues escojamos un Sí, formato de los que ya están establecidos, ¿no? Pues sí sería mejor 1.5. Y también lo que les comentaba Sí, de está las bien. gráficas, pues, o imágenes centradas sin texto en los bordes y pues nada más eso. Hola, hola, ¿me escuchan? Me sacó. Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué pasó?
Les decía que podemos utilizar uno de los que ya están establecidos como el formato APA para modificar ya todos en ese formato y pues no tener ningún problema al momento de pues pegarlo. Bueno, digo yo, también podemos utilizar cualquier tipo de formato que quiera. Como guía está bien, pero para cumplir los requerimientos que lleva el formato en cuanto a diseño de imágenes, la titulación de tablas y gráficas, pues sí lo veo algo complicado. Bueno, que sería lo correcto, pero al menos nosotros todavía no lo tenemos así. Y sí se llevaría algo de tiempo en esa edición. Pues entonces tomémoslos como guía, utilizando solamente lo que sean las fuentes y el tipo de acomodo del texto. Pero el interlineado y el tipo de letra quedamos en 1.5 y en qué letra en Arial o en Times. No sé tú cómo tienes ese documento en Arial, ¿no? Ah, sí, en Arial. Dejamos en Arial, Sí, ¿no? sí, sí. No sé qué digan los otros compañeros. Sí, pues que ¿En qué otro? queda en Ajá. Arial 12, justificado e interlineado 1.5. Ok. Y en el caso de las imágenes, el texto para describir la imagen, sería en la parte baja, ¿no? Sí, en la parte baja y pues, aquí creo que le faltó agregar la fuente a cada una de las gráficas. Sí, está bien. Pues eso, recuerden, las tablas se titulan arriba, sí, ¿no? Las gráficas abajo, creo. Digo, ponle la fuente. Sí, me parece que es tablas y cuadros es arriba y gráficas es abajo. Ándale, sí. Aunque Gráficas e en imágenes, las ¿no? tablas, sí, cierto, las imágenes también. Y en los cuadros y en las tablas la fuente también es abajo. De hecho, ¿por qué no mejor para que no se vea tan junta toda la información? Si, si es que se le va a poner fuente tanto a las gráficas, a las tablas, a las imágenes, pues mejor que los títulos sean arriba y las fuentes sean en la parte de abajo. Pues me parece bien. ¿Cómo estuvo lo último? Que lo que vayas a agregar, sea tabla, cuadro, gráfica, imagen, todo eso, tengan el nombre en la parte de arriba y en la parte de abajo tengan la fuente. Ok. Oigan, ¿no va a quedar muy choncho el trabajo? Al menos de mi equipo salieron como 60 páginas. Y eso que casi no tiene imágenes. A mí me preocupa porque el profe dijo que no quería paja, que quería la información oportuna y específica como noticiero. ¿Cuánto es lo máximo que se podría resumir, Jaén, en lo tuyo? ¿Cómo? Pues poner así, casi, digamos que por tema o subtema, ponerle, no sé, 5 o 10 rengloncitos y ya. ¿Por cada subtema? Ajá. No sé, no.
No creo que pueda resumir las plagas y enfermedades en 10 renglones. Ah, no, es un ejemplo. O sea, resumirlo lo más que se pueda. Pues yo, No, sí, está bien, ajá, no, es que sí, lo que da más ruido es lo de plagas y enfermedades, porque Eso sí. creo que uno de mis compañeros puso descripción, monitoreo, control, síntomas, daños de cada una de las plagas y cada enfermedad. Pero bueno, no supongo que ustedes, o cómo lo hicieron ustedes. Am, en el caso mío también hay un medio desorden en cuanto a eso, pero creo que estaría mejor en plagas poner daños y en enfermedades poner síntomas, Sí, pues sí. porque si te metes a más información, pues sí la hay, pero no creo que nos dé tanto también el tiempo para meterlo en nuestra presentación, porque de todo eso que tienes, que son 60 páginas o más, lo vas a tener que meter en una presentación, obviamente lo más importante, ¿verdad? Pero pues son varios puntos y solamente es media hora para cada equipo. Y si ahorita con las presentaciones de MIP se vienen dando presentaciones de más tiempo, pues yo creo que también hay que tener en cuenta qué tanto de qué punto se va a hablar. Dentro de lo que serían las plagas y enfermedades, también lo podemos resumir solamente en lo que serían las principales plagas o las principales enfermedades, los síntomas y los daños que ocasionan. Para ya no ponerle tanto show como dijo Jaén, que tenía información también del monitoreo y todo eso. Sí, pienso Sí, sí, lo mismo. sí, pues sí, solo para que lo comenten esos equipos ya. Sí, igual ya nosotros ya discutimos eso. Pero Es solo como consejo, si acaso. No borres la información que tienes. Si es, ay, se me olvidó la palabra. O sea, es mejor que crees, perdón, un documento, y lo apegues a a este índice, por si llega a faltar información, pues ya la tienes ahí, ya no la tienes que volver otra vez a investigar. no, pues no se va a desechar. ¿Sería una mala idea si ponemos un límite por cada cultivo? ¿Un límite de páginas? Sí, sí, porque algunos necesitan de más información, tienen más información. Mientras la información sea importante, no se limiten tanto, pero sí, tampoco pues comenten con sus equipos que no pongan información tan fuera del tema o que no sea tan relevante, pues hablando de que es un viaje de estudios o debería de ser un viaje de estudios y se trata de lo que veríamos. Entonces así quedamos, Camacho. El viernes nos reunimos y Sí, muchachos, el viernes nos reunimos a las 5 de la tarde, traigan ya sus documentos terminados y el viernes en la tardecita noche se lo vamos a enviar al profesor para que lo revise. Sí, yo creo que también estaría bien que le preguntes al profe si es que le puede dar una revisada antes, porque qué tal si también pues no puede. Y pues si te dice que no, pues ya la revisión sería entre nosotros, mejorarla lo mejor que podamos dejarla y ya pues tenerla para enviar
el lunes, que es su presentación. Sí, yo me encargo de preguntarle y ya lo que él me diga, yo se los hago saber en el grupo. Ok, Sí, está bien. Entonces, ¿ya sería todo? yo creo que sí, algo más o alguien más. Pues yo solamente quiero Ah, comentarles que el viernes coman antes de empezar a hacer el trabajo porque ahorita están comiendo y ya me dio mucha hambre. Nomás quería comentar eso. ¿Quién está comiendo? Mi novia. Ah, no inventes, está más feo antojarse que esté comiendo, o sea, que escuches a alguien comiendo como de nosotros, a que tengas ahí a un lado la comida. Pero yo lo tengo a un Ni lado. modo, Estoy Eric. haciendo la comida. oigan, nomás Entonces, una preguntita. sí, Jaén. No, nomás, creo que creo que en algunas partes por ahí, o no sé si cambié, creo. Ahí en la lista viene primero morfología y luego taxonomía. Sí, sí, está bien. Bueno, no sé si está primero morfología o taxonomía, pero creo que por ahí puse uno antes que otro. No sé si se tenga que corregir todo eso, que esté exactamente igual al índice. Pues se supone que debe ser eso, ¿no? Debe ser como que todos deben tener la misma información de cada cultivo. Bueno, Pues sí, de hecho ese es el fin de tener un índice que sea para todos. bueno, sí, olvídenlo entonces, creo que ya recapacité. Bueno, entonces, ¿sería todo, muchachos? Sí, sería todo. Bueno, entonces Bueno, hasta luego entonces. Yes. nos vemos. Cenen, coman. Adiós. Provecho. Provecho a todos. Gracias. Muchachos, nos vemos. Adiós. Dios. Adiós.